amados hermanos. En esta hora tenemos un mensaje evangelístico y el mismo lleva como título La seguridad de la salvación. Repito, la seguridad de la salvación. La experiencia misma confirma la posibilidad de una caída transitoria de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido, es el favor inmerecido de parte de Dios para con el hombre. La gracia proviene de la palabra griega charis, que significa eso, favor inmerecido. Y nosotros hemos obtenido ese favor inmerecido. Nosotros, que somos salvos por la gracia del Señor, entendemos que esta salvación hay que guardarla con temor y con temblor. Ahora, dentro del término teológico, se entiende por un creyente, un cristiano que cae de la gracia, un cristiano que reincide, es un reincidente. La reincidencia o recaída en el pecado no se encuentra en el Nuevo Testamento, es un vocablo del Antiguo Testamento. Es una de las palabras hebreas empleadas, es retroceder, volver atrás, apartarse. Otro vocablo significa volverse o ser refractario, pero en términos sencillos es el que se vuelve atrás, el que reincide y el que retrocede hacia atrás. Por eso es que este vocablo no aparece en el Nuevo Testamento, aparece en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento aparece de otra forma, lo cual expresa negarse a cumplir una promesa o deber. Se compara a Israel con una novilla reincidente que se niega a ser conducida y se vuelve rebelde bajo el yugo. Israel, el pueblo de Dios, se ha apartado de Jehová y se ha negado obstinadamente a sujetarse al yugo de los mandamientos del Señor. El Nuevo Testamento advierte con respecto a esta actitud semejante, pero con otros vocablos, con otros términos. Un reincidente es aquel que antes tenía fervor hacia Dios, pero que ahora se ha enfriado. Según Mateo capítulo 24, versículo 12. Antes obedecía la palabra, pero la mundanalidad y el pecado impidieron el crecimiento y la producción de frutos. Mateo capítulo 13, versículo 22. Antes puso su mano al arado, pero miró hacia atrás. Lucas capítulo 9, versículo 62. Al igual que la esposa de Lot había sido liberado de la ciudad de destrucción, pero su corazón ha retornado. Allí retornó a Sodoma. Lucas capítulo 17, versículo 32. Guardó antes comunión íntima con el Señor, pero ahora ha perdido contacto con Él. Eso lo vemos en la Escritura claramente. Sin embargo, Juan Calvino, teólogo francés del siglo XVI, él expuso en su doctrina de la predestinación, expuso lo siguiente. Él enseñó esta doctrina, pero la doctrina como tal no tuvo su origen en él. Había sido enseñada por San Agustín, que era un teólogo del siglo IV, ni tampoco fue la doctrina nueva para San Agustín, que afirmaba solo interpretar la doctrina de la gracia gratuita de San Pablo. La doctrina calvinista es como sigue: la salvación es obra absoluta de Dios. El hombre no tiene absolutamente nada que hacer. Si se arrepiente, cree y acude a Cristo, es únicamente y absolutamente porque ha sido atraído por el Espíritu Santo. Ello se debe al hecho de que la voluntad del hombre se ha corrompido de tal manera que desde la caída, que el ser humano no puede ni aún arrepentirse y creer o escoger lo recto sin la ayuda de Dios. Este era el punto inicial de Calvino, de Juan Calvino, en su teología de la predestinación, que la voluntad del hombre es esclava total del pecado. La salvación, por lo tanto, no es otra cosa que la ejecución
de un decreto divino que fija la extensión de ella y sus condiciones. La cuestión surge naturalmente. Si la salvación es absolutamente la obra de Dios, si el hombre no tiene nada que hacer al respecto, no puede hacer nada tampoco a menos que el Espíritu de Dios intervenga. ¿Por qué Dios no salva a todos los hombres? Puesto que todos están perdidos y son impotentes de salvarse. La respuesta de Juan Calvino era la siguiente. Dijo lo siguiente: Dios ha predestinado a algunos para ser salvos y a otros para que se pierdan. La predestinación es el decreto eterno de Dios por el cual ha decidido la suerte que correrá cada uno. Eso es lo que Juan Calvino enseñaba en su doctrina de la predestinación. Todos no son creados en igual condición, sino que Dios ha preordenado para algunos la vida eterna y para otros la condenación eterna. Al proceder de esta manera, Dios no es injusto, puesto que no ha contraído obligación alguna de salvar a nadie. En otras palabras, Dios no es injusto. Eso es según la doctrina de Juan Calvino. Al proceder de esta manera, el hombre sigue siendo responsable, puesto que la caída de Adán fue culpa de sí mismo, y el hombre siempre es responsable de sus propios pecados. Si Dios ha predestinado a ciertas personas para que se salven, entonces Cristo murió solo por los elegidos. La expiación fracasaría si algunos de esos elegidos se perdieran. De la doctrina de la predestinación se desprende la enseñanza de que el hombre no puede caer jamás de la gracia, puesto que si Dios ha predestinado a una persona para ser salva y a esa persona puede ser solo salvada y guardada por la gracia de Dios, la cual es irresistible, luego esa persona nunca puede perderse. Esa es la enseñanza de la doctrina de la predestinación. Los que defienden la doctrina de la seguridad eterna presentan los versículos siguientes para apoyar su posición teológica. Número 1, Juan capítulo 10, versículo 28 al 29, y Romanos capítulo 11, versículo 29, y Filipenses capítulo 1, versículo 6, y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Eso es lo que la teología de la predestinación y el calvinismo ha traído durante décadas y siglos a la enseñanza de las iglesias históricas y reformadas. Hay muchos históricos y reformados de estas iglesias que piensan que el que peca es el alma y no el cuerpo. Dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. Esa es la escritura. Sin embargo, paralelamente con el calvinismo surgió otra tendencia teológica que fue el arminianismo. El arminianismo es una teología que trajo el teólogo Jacobo Arminio en el siglo XVI. Eran contemporáneos, tanto Jacobo Arminio como Juan Calvino eran contemporáneos. Juan Calvino era francés y Jacobo Arminio era holandés. La doctrina de Arminio es la siguiente. La doctrina de Arminio es la perseverancia de la fe, la perseverancia de los creyentes, la perseverancia de los santos. La diferencia entre una y la otra es que una asegura su salvación de por vida, no importa lo que la persona haga, y la otra que la persona tiene que responsabilizarse por su salvación, tiene que ser responsable por sus actos y tiene que perseverar hasta el fin. Dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo. La doctrina de Arminio enseña y postula que Dios desea que todos los hombres se salven, puesto que Cristo murió por todos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 al 6, y Hebreos capítulo 2, versículo 9, y 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. Con ese fin ofrece su gracia a todos, mientras que la salvación es la obra de Dios absolutamente libre e independiente de nuestras buenas obras o méritos. El hombre, sin embargo, tiene ciertas condiciones que cumplir. Puede escoger aceptar la gracia de Dios
o puede resistirla o rechazarla. Esto se llama el libre albedrío. Puede escoger lo bueno o lo malo y escoger entre el bien y el mal. Las Sagradas Escrituras enseñan que la facultad de elegir está siempre a nuestro alcance y es algo voluntario y es algo que Dios nos dio a nosotros a través del libre albedrío. Las Sagradas Escrituras enseñan que la predestinación, pero no que Dios predestina. La Escritura habla de la predestinación, pero no que Dios predestina a algunos a vida eterna o a otros al sufrimiento eterno. Predestinación al que quiere a la salvación, y ese plan es lo suficientemente amplio como para incluir a todo aquel que sigue las Escrituras y a todo aquel que es incluido en el plan de salvación, aquel que ha confesado a Cristo como su único y salvador personal. Sabemos que ese plan es lo suficientemente amplio como para incluir a todo aquel que realmente desea salvarse, que desea la salvación de su alma. Dice, el que quiere puede entrar. El que quiere puede entrar. Cuando entramos y somos salvos, leemos las palabras siguientes. Elegido según la presencia de Dios. Dios, en virtud de sus conocimientos, supo quiénes eran aquellos que podían retener la salvación de su alma y aquellos que podían perderse. Eso es en la presencia de Dios. Es el conocimiento de antemano que ya Dios tiene de cada ser humano sobre la faz de la tierra. En virtud de ese conocimiento de antemano que Dios tiene, que es la presencia, Él sabe quién se va a salvar y quién se va a perder porque Él sabe eso. Sin embargo, Dios ha puesto esto a nuestras manos, a nuestros pies, para que nosotros, a través del libre albedrío, nosotros podamos escoger entre la salvación y la perdición. Previo su destino, pero no lo fijó. Él previó nuestro destino, previó nuestro destino, lo previó Él en su presencia, pero no fijó ese destino, no fijó ese deseo, porque al fin y al cabo lo que Dios quiere es que todo hombre proceda al arrepentimiento y sea salvo. El que quiere puede entrar. Dice la palabra que si oyeres la voz, yo tocaré a tu puerta, y si oyeres la voz, entraré y cenaré contigo. Es si le abrimos la puerta al Señor. Ahora, Dios menciona la Escritura y la doctrina de la predestinación no por motivos de especulación, sino con un propósito práctico. Cuando Dios llamó a Jeremías al ministerio, supo que le esperaba una tarea sumamente difícil y que esa tarea iba a tener una responsabilidad bien grande y que estaría tentado a dejar en su empeño o dejarse por vencido con el objeto de animarlo, con el objeto de darle fuerzas. El Señor le aseguró al profeta que lo había conocido y llamado antes de que naciera. Eso está en Jeremías capítulo 1, versículo 5. El Señor le dijo, en otras palabras, yo sé ya lo que te espera, pero sé también que te puedo dar gracias para hacer frente a toda esta adversidad, para hacer frente a las pruebas del futuro y salir victorioso. Cuando el Nuevo Testamento describe a creyentes como objeto de la presencia de Dios, el propósito es asegurarnos que Dios ha previsto toda dificultad que nos confrontara en un momento dado y que puede guardarnos sin caer, y lo hará. Hay una comparación bien grande en esto. La comparación es la siguiente. La comparación entre la predestinación, la doctrina de la predestinación y la doctrina de la perseverancia. La doctrina de Juan Calvino y la doctrina de Jacobo Arminio. Estas dos vertientes teológicas han venido disputándose durante siglos
si el hombre pierde la salvación o no. Esto es cuestión de lo que la palabra dice y no lo que el hombre dice. Sin embargo, ¿es la salvación condicional o incondicional? Una vez uno es salvo, una vez uno se salva, ¿es la persona, es el individuo, es el ser humano eternamente salvo? Esa es la pregunta. La respuesta depende de la forma que podamos contestarla. La siguiente pregunta clave, la siguiente, ¿de quién depende la salvación? ¿Es irresistible la gracia? ¿De quién depende finalmente la salvación? ¿Del hombre o de Dios? Por lo tanto, esto trae un equilibrio, y el equilibrio más recomendable y el equilibrio más sabio y más sano en este momento, en esta hora, es la siguiente: que las posiciones fundamentales de estas dos doctrinas, tanto del calvinismo como del arminianismo, se enseñan en las Sagradas Escrituras. El calvinismo exalta la gracia de Dios como la fuente única de la salvación, y también lo hace la Biblia. El arminianismo recalca el libre albedrío, que también el hombre posee ese libre albedrío, y su responsabilidad dentro de ese libre albedrío, y así lo hace también la Biblia. La solución práctica y de abstenerse es evitar los extremos que no son bíblicos en ambos puntos de vista. Que cuando dos doctrinas bíblicas se colocan en posición la una de la otra y ambas chocan, el resultado es una reacción que conduce al error. Por eso es que tenemos tantas denominaciones, concilios, movimientos y organizaciones que tienen sus propias teologías. Y esto trae confusión y ha tergiversado las escrituras de una forma terrible. Pongamos, por ejemplo, el énfasis excesivo en lo que respecta a la soberanía de Dios y su gracia en la salvación. Puede conducir a una vida negligente, descuidada, puesto que si una persona es convencida de que su conducta de actitud no tiene nada que ver con su salvación, quizás se haga negligente. Por otra parte, el recalcar el libre albedrío del hombre y su responsabilidad en reacción contra el calvinismo puede poner a la gente bajo el yugo del legalismo y robarle todas las seguridades que tiene. La licencia y el desenfreno por una parte y el legalismo por la otra son los extremos que debemos de evitar siempre. Lo que hay que buscar es la salvación y pedirle al Señor que nos dé la seguridad de la salvación. Y el único ente que nos puede dar esa seguridad es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el único que puede hablar a nuestras vidas y que puede garantizarnos a nosotros que somos realmente salvos. Ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, hablará a nuestros corazones, hablará a nuestras mentes, hablará a nuestro instinto y nos dirá si somos salvos o no. No podemos ser legalistas ni podemos ampararnos en un extremo o en el otro. Ambos extremos, si se llevan a finalidades muy extremas, producen un error. Por eso hay personas que son totalmente calvinistas y creen en la predestinación a brazo partido. Otras personas creen en la perseverancia a brazo partido, y ambas posiciones teológicas tienen sus puntos legalistas y tienen sus puntos débiles y tienen sus licencias y desenfrenos de una parte y otra. Por eso es bien importante entender que tenemos que evitar esto. Así que, amado hermano, amigo, pentecostal, presbiteriano, menonita, calvinista, arminiano, sea lo que sea, lo importante es estar salvo y tener la seguridad de salvación en nuestras vidas. Y que tengamos esa seguridad en todo momento, para cuando el Señor venga a buscar su iglesia, nos vayamos con Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí este mensaje y será hasta la próxima transmisión por este canal de YouTube.